De manera que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 16. Y la palabra dice de esta manera, y se lee en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al ver que vosotros adoráis pues ni conocerle, es a quien yo os anuncio. Tome su asiento, amado hermano, amado hermana, aquel que se puso de pie, dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted que puede hacerlo, dele la gloria a mi hermano, aleluya. De manera, mi hermano, aquí estamos mirando a través de la palabra del Señor que el apóstol Pablo estaba en Atenas, donde estaba en aquel lugar donde muchos creían de otras deidades. Dice que los epicúreos y los estoicos, dos tipos de personas, dos tipos de grupos de personas que creían en otras deidades, en otros dioses, pero que estaban ahí curioseando, interesados. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo decía y predicaba? Donde enseñaba que Jesús había resucitado, donde enseñaba que el Señor había resucitado, y allá se encontraba en Atenas, donde allá dice que querían escuchar lo que él enseñaba, y donde tenían deidades con diferentes nombres. Y allá fue llevado al Areópago, donde se reunían allá en Atenas, en aquellos lugares que hoy son centros turísticos, donde solamente están los pilares donde se reunían los griegos, los atenienses, los epicúreos y a todos aquellos clases de personas, los estoicos. Pero ahí adoraban a otros dioses, donde dice la palabra en el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Es que al ver aquello le entraba un espíritu de celo a él, y se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, porque adoraban otros dioses en aquellos lugares donde creían y les ponían ellos mismos el nombre a quien ellos iban a adorar, y se hacían altares de yeso, y esos eran sus dioses que ellos adoraban. Y dice que el apóstol Pablo se encelaba, le entraba un celo del Señor, porque él había creído en el único Cristo de la gloria, que había resucitado de los muertos al tercer día con poder y gloria.
y había sido testigo de la gloria del Señor, de manera que predicaba y anunciaba de Jesús allá en Atenas, donde allá miró allá un altar donde decía al Dios no conocido. A ese Dios dice que miró allá, que decía a ese mismo Dios: yo les vengo a hablar al Dios no conocido, aquel Dios que se manifestó en carne y tomó en forma humana, donde vino a sanar a los enfermos, y si sanaba a los enfermos, donde vino incluso a resucitar a muchas personas para testimonio de la gloria del Señor. A ese Dios yo vengo a presentarles, al único Dios viviente, no hecho de manos de hombre, no hecho de yeso, sino que vino el mismo Señor Jesús a encarnarse a esta tierra, a salvar al perdido, a rescatar a aquel que no tenía vida. Él vino a darle vida a aquel que estaba perdido, lo vino a levantar de la muerte. A ese Dios yo vengo a presentarles, el único Dios verdadero, el Dios invisible que no se puede ver, pero que se hizo visible en la forma de Jesús, el Dios manifestado en carne, que se tuvo que venir a encarnar en un hombre de hueso, de carne, porque si hubiera venido la gloria de Dios, nos hubiera consumido el poder de Dios, porque Él es el Dios invisible, aquel que se vino a manifestar en carne. Ese es el tema para esta noche: el Dios invisible manifestado en carne. Ese es el tema para esta noche, donde allá se reunían los estoicos y aquellos filósofos que se creaban deidades, donde allá creían en muchos dioses hechos de acera, hechos por mano de hombres, donde aquellas figuras, aquellas estatuas requieren un mantenimiento del hombre. Si se descarapelan, si pierden su figura, si necesitan un retoque que les hagan, necesita el hombre ahí retocarlas. Pero Dios no anda buscando que lo retoquemos. Nosotros necesitamos de Dios. Esas deidades necesitan de nuestras manos. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita nuestras manos. Nosotros necesitamos de Dios a cada instante, a cada momento, en momentos de dificultad y de angustia. Dios no necesita nada de nosotros. El que necesita de Dios soy yo. Yo necesito de Dios a cada instante. Aquellas figuras posiblemente necesitan la mano de hombre para que las limpien y les sacudan el polvo, donde no pueden hablar, no tienen poder. Pero yo conozco a un Dios de todo poder, el Dios invisible que se hizo visible en la manifestación de Jesús, el Cristo de la gloria que se manifestó hace más de 2000 años, que tomó forma humana y vino a este mundo, porque Dios es espíritu, y se encarnó en aquella mujer. El mismo plan de Dios, porque el Señor ha creado todas las cosas, todo antes, allá de la fundación del mundo, todo ha creado el Señor. Él tenía el plan perfecto para nosotros, pero el Dios invisible, Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. Allá se manifestaba en una nube. A Dios nadie lo ha podido mirar. No se puede mirar la gloria del Señor. Caeríamos fulminados si solamente se nos presentara un segundo, una milésima de segundo. Caeríamos fulminados, desaparecidos,
porque la gloria de Dios es el poder absoluto que pueda existir en todos los cielos y la tierra. Dios es Dios de todo poder, el Dios invisible. Por eso tuvo que manifestarse en Jesús, para poder tratar con aquellos que estamos allá destituidos de la gloria de Dios. Tuvo que venir el Salvador. Asimismo se humilló a sí mismo, y siéndose forma de hombre, y no solamente siéndose forma de hombre, sino que se humilló a sí mismo para servir a los demás. Se despojó de su gloria totalmente, y allá vino a esta tierra, y solamente no nomás vino por venir, vino a servir a los demás. Con todo su poder, Él podría haber venido con toda autoridad dando órdenes, pero no, mi hermano. Dios se despojó de todo poder y se humilló a sí mismo para darnos vida, y vida en abundancia, para rescatar a sus escogidos del lugar que nos encontrábamos perdidos y sin Cristo. Por eso el tema de hoy, el Dios invisible manifestado en carne. Y dice la palabra del Señor que mientras Pablo allá estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así discutían en la sinagoga con los judíos piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Mire que hoy en día uno habla y habla mucho de Jesús, y que solamente son palabras, solamente que no pasa nada. Es que no han creído a aquel Dios invisible. Hay personas que quieren mirar para poder creer, pero hay que creer sin ver, porque sabemos que lo que vamos a recibir es algo maravilloso, algo precioso. Aquel joven que no podía mirar, aquel joven que estaba ciego, no conocía a Jesús, pero allá creyó que alguien lo podía sanar, y él no podía mirar absolutamente nada. No sabía cómo era el mundo exterior, cómo era la luz, que desde su nacimiento había nacido ciego, pero un día escuchó de Jesús que sanaba, que allá levantaba a los paralíticos, y aquella palabra creyó en su corazón. Y cuando vino Jesús, allá se acercó a Jesús, y Dios le abrió los ojos, Dios lo sanó, le dio la vista de nuevo. Dios allá hizo algo maravilloso en su vida, donde pudo mirar la gloria del Señor. Aquel ciego no se dio cuenta quién lo sanó, donde allá se discutían y decían y se peleaban que quién lo había sanado, donde fue llevado a la sinagoga, y allá los sacerdotes allá lo discutían. Pero aquel ciego decía: yo no sé, yo solamente que ahora veo es que lo había sanado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la gran inmensidad del poder de Dios. Lo voy a poner de esta manera: usted no puede mirar la fuerza que corre por los cables eléctricos, millones y millones de voltios que corren por los cables que vienen desde allá de Las Vegas a la ciudad de Los Ángeles, y donde se distribuye la luz, la energía a Las Vegas, que es generada por generadores. Pero corren
muchos millones de voltios de electrones por aquellos cables. Aquella fuerza usted no la puede mirar, pero ahí está la luz. Cuando usted enciende el switch, allá se prende el bombillo, la candela se prende porque está fluyendo la energía por aquellos cables. Pero usted no puede ver aquel poder. Ese poder es invisible a nuestros ojos. No se puede mirar, pero usted puede sentir el calor que salen de aquellos bombillos, de aquella fuerza generada por aquellos generadores que transmiten aquellos miles de voltios por aquellos cables. No se puede allá mirar la energía, pero ahí está. Y así mismo es Dios. No se puede mirar, pero Dios está ahí. Bendito y alabado seas, porque tú estás ahí. El poder infinito de la grandeza. Él es el que ha creado los cielos y la tierra. Imagínese solamente un rayo. Cuando hay una tormenta eléctrica, cuando cae un rayo, solamente destruye y allá corta árboles donde se siembra la tierra y parte la tierra. Esa es la fuerza natural de esta tierra, de un rayo. Pero el Señor es un Dios de todo poder. Si se apareciera en estos momentos, nos fulminaría a cada uno de nosotros. Por eso tuvo que venir ahí manifestado en carne. Por eso tuvo que nacer allá en el vientre de una mujer. Porque Dios es espíritu. Dios se manifestó en carne, despojándose de toda de su poder, de toda de su gloria, donde fue llevado allá en la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros, para que nosotros en el postrer día podremos resucitar y tener vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tuvo que venir el Señor a manifestarse en carne y dar su vida por nosotros y llevar aquel castigo en la cruz, para que nosotros podamos tener vida eterna, y no solamente, sino para perdonarnos de todos nuestros pecados que había sido pagada aquella deuda que era contraria contra nosotros, que éramos culpables, pero fuimos libres, porque el Dios se hizo visible y llevó aquel sacrificio por nosotros. El Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. Allá se le manifestó a Moisés en una zarza ardiente, donde allá aquella zarza no se consumía. Imagínense un arbusto que ardía y ardía. No era una fuga de gas, no era una fuga de petróleo, sino que era la manifestación del poder de Dios, donde Dios le habló a través de esa zarza, donde le dijo a Moisés: quítate tus sandalias, quítate tu calzado, porque estaba en terreno santo, mi hermano. Estaba en la presencia del Señor, donde se estaba manifestando el poder de Dios. Si se hubiera manifestado en una de su totalidad, como le dije, hubiera sido fulminado. Ahí Moisés hubiera sido ahí, no hubiera existido. Mira, yo me he electrocutado con la electricidad, y de repente aquello que está dentro de aquellos cables, y de repente tú piensas que no tienen energía. Yo he tocado aquellos cables y se me ha achicharrado la uña,
porque de ahí dentro de aquellos cables sale energía. No la puedo mirar, pero un descuidito, un accidente, ahí puedo morir y estar, ahí se puede parar mi corazón solamente por haber tocado aquella energía. Asimismo el Señor, si se viera manifestado solamente a 1% de su poder, allá hubiera caído fulminado Moisés. Pero Dios se manifestaba en aquella zarza. Dios se manifestaba en la nube cuando los egipcios fueron allá sacados de la esclavitud. Dios se manifestaba en aquella nube donde iba delante de ellos. No se podía mirar Dios. A nadie ha podido ver a Dios, porque caería fulminado. Dios se manifestaba allá en el arca, la presencia en el arca del testimonio. Ahí estaba la presencia del Señor, donde allá cuando entraba el sacerdote, que tenía que entrar una vez al año, tenía que entrar con mucho cuidado, tenía que entrar bien consagrado, donde antes de pasar aquel velo, donde habitaba la arca del pacto, la arca del testimonio, tenía que llegar, ahí estaba la presencia, pero tenía que entrar a ese lugar. Y aquel sacerdote tenía que entrar santificado, porque si no, de otra manera podía caer fulminado en un instante. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor allá, dele la gloria, mi hermano, mi hermana. Mire, el Señor me mostraba esto de esta manera. Cuando el Señor fue crucificado y dio sus últimas palabras, donde tembló la tierra, un gran terremoto, donde se partieron las rocas, ¿sí se acuerda? Se partieron las rocas. Pero aquel templo donde estaba y se adoraba la presencia del Señor, aquel velo se partió de arriba para abajo. Ahora donde se debería de adorar a Dios, ya no iba a ser en aquel lugar. Ahora se debería de adorar en espíritu y en verdad, porque el Señor había entregado su vida. Pero dice la palabra de Dios que se oscureció, mi hermano. Mire, esto es lo que me mostraba el Señor, que se oscureció no sé por cuántas horas en ese momento, donde cuando estaban los soldados ahí, se dieron cuenta y se les reveló por medio de aquella situación, donde dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios viviente. Pero miren, mi hermano, ¿sabe por qué se oscureció? Porque la presencia del Señor, la gloria de Dios, para que no pudiera entrar aquel poder y ahí fulminar a todos los que estaban reunidos. Por eso se tuvo que oscurecer, porque si solamente la presencia del Señor hubiera entrado ahí, hubiera fulminado a todos los que estaban reunidos. Se oscureció por unas horas, pero es que el Dios invisible ahí está presente. Hoy ya no habita en templos hechos de mano de hombre, ni de madera. Hoy habita dentro de nosotros. La presencia del Señor habita dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. No lo puede mirar, pero yo miro a mi hermano que siente la presencia y tiembla y se goza. Es que ahí se está manifestando su espíritu en el hermano, en la hermana, donde tiembla aquel cuerpo. Puede ser de gozo, puede ser ahí que lo hace temblar, no porque él quiera, sino que la presencia del Señor solamente es manifestada por medio de su Espíritu. La presencia del Señor
¿Cuántos no han sentido la presencia, aquellas ricas caricias? Usted que no lloraba y era muy macho y muy valiente, y de repente se arrodilla y derrama sus lágrimas a Dios. Es que no es usted, mi hermano, ya. Es que es Dios en usted. Cuando usted llora y clama y se goza, usted ya quedó a un lado. Ahora el que mora dentro de usted es el Espíritu Santo, el que clama. Y usted no es el que clama, sino que allá tiene a alguien que ahora podemos clamar a Dios, al Dios invisible, el que está en nosotros. Podemos gritarle, alabarle a toda voz de bocina con nuestra boca, porque ya antes le alabábamos a algo que no era real, pero ahora le alabamos a algo que es real, aquel que nos sacó de la oscuridad de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, vamos a la palabra del Señor. Allá donde dice que él se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y allá discutían los judíos y todos los que estaban reunidos, los piadosos, en la plaza, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, decían, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber que de esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y así mismo sucede, mi hermano, que allá se le junta a alguien y quiere saber lo que ha recibido usted, porque ya usted no es el mismo de antes. Quieren saber qué le pasó, por qué se reúne todos los días, la mayoría de los días en la iglesia. ¿Qué le dieron? Quieren saber, tienen curiosidad. ¿Qué les pasó a uno? Y allá solamente les digo: a este Jesús que me cambió. ¿Quién Jesús si yo no veo a nadie? Es que es el Dios invisible, el que cambia y transforma las vidas de los hombres, así como me transformó a mí. Es el que cambia y transforma la vida del perdido, del que no tiene esperanza. Hay una esperanza en Cristo Jesús, en el Dios invisible, que a su tiempo el Señor extenderá su mano poderosa y te traerá a sus caminos. Si eras maleante, si eras otra cosa que no le agradaba a Dios, el Señor te traerá a sus caminos. Y no estamos hablando de un hombre o de una mujer, estamos hablando del Dios invisible. Dicen por ahí: ya cuando se case, la esposa lo va a cambiar. Ya cuando se case, el esposo va a cambiar a la esposa. Mira, mi hermano, mi hermana, el hombre no puede cambiar la vida del hombre o de la mujer. El único que puede cambiar tu vida es Cristo, el Dios invisible, el que es el creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, véngase ahí en el libro de Colosenses. Gloria a Dios. El Dios invisible manifestado en carne. Colosenses capítulo 1, versículo 15.
capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él fue creado todo, mi hermano. Nosotros somos su creación escogida, donde primeramente Dios escogió escogió a los judíos, aquella creación que Dios creó, como primeramente manifestándose a ellos. Pero allá dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero allá en el Juan capítulo 1 versículo 11, pero a los que lo recibieron los hizo sus hijos. Él los ha hecho sus hijos. Él ha creado los cielos, la tierra, el universo, todo lo que existe en la tierra y en los cielos, todo lo que usted mira, Él ha creado. Todo lo que usted mira, las flores, todos los árboles, porque así dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. De manera que si hay otros planetas más lejos del espacio, Dios los creó. No vamos a poder mirar y llegar hasta allá, pero Dios creó todo el universo completamente. Y Dios nos ha creado y ya nos mira en gloria, en lugares celestiales, para estar con Él. El Señor no nos creó para quedarnos en esta tierra, mi hermano, mi hermana. El Señor nos creó para estar juntamente con Él, con el Dios invisible, no con este cuerpo de materia, sino que el Señor se encargará a su debido tiempo de venir y de transformar este cuerpo, para cuando estemos con Él, estemos igual, semejante a los ángeles, y estaremos en la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios invisible. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Pero me llama la atención, mi hermano, donde allá el apóstol Pablo dijo y llegó: bueno, estos conocedores, filósofos, que solamente crean sus imágenes y hacen dioses y creen en lo que ellos hacen por sus manos. Pero el apóstol Pablo miró allá al Dios desconocido. A ese Dios yo vengo a presentarles, aquel que se manifestó en carne, aquel que hace más de 2000 años allá nació en aquel vientre de aquella mujer, engendrado en espíritu, donde allá no tuvo papá biológico, sino que solamente tuvo padrastro, se le puede decir, pero fue allá el primogénito, creado por Dios ahí en aquel vientre. Es que era el Dios, el mismo Dios que se había manifestado, que había venido a la tierra. Había venido a esta tierra a crecer desde muy pequeño, donde a su debida edad allá iba creciendo. Dice la palabra que iba creciendo en conocimiento y sabiduría, pero era con un propósito,
para alcanzarnos, mis hermanos, para que en este momento que estamos escuchando de Él, del Dios invisible, aquel que se nos ha revelado, estemos bien confiados que un día lo veremos cara a cara. Un día no muy lejano estaremos en la presencia del Señor. En aquel día estaremos con Él y dándole alabanza, dándole exaltación como se merece. Por eso aquí venimos y practicamos y alabamos a Dios y hablamos con Dios. Cuando uno ora es porque está en comunión con Dios, está hablando en intimidad usted y su Señor. Donde usted si hizo algo malo, allá le faltó, falló, le pide perdón. Hoy que tienes tiempo, hoy que todavía el Señor no ha regresado, puedes pedir perdón. No es tarde para pedir perdón. Ayer estaba en un cementerio, allá estábamos velando, estamos en un funeral, donde una persona había pasado a la historia, pero que le había entregado la vida a Cristo. Donde aquel hombre, ya el cuerpo ahí quedó en aquel ataúd, allá lo podías ver visiblemente, pero hay esperanza en Cristo Jesús, que el Señor lo resucitará el postrer día, porque creyó a la palabra del Señor, le entregó su vida, y solamente Dios sabe lo que había en su corazón. De manera que hay esperanza en Cristo Jesús, al Cristo glorificado, aquel que se levantó de la muerte y venció la muerte, donde aquella muerte no hubo muerte, donde aquella tumba estaba vacía y sigue estando vacía, porque el Rey de Reyes resucitó con poder y gloria. Aquel que te rescató, aquel que has creído hasta este momento, esa es la esperanza del creyente, que un día estaremos en la presencia del Señor, donde allá se dio a conocer al Dios desconocido, porque muchos creen en otras deidades hechas de barro y de yeso, que necesitan de estas manos para construirlas, para hacerlas, para pintarles y allá decorarlas. Pero Dios no necesita de nuestras manos. Nosotros necesitamos de la presencia del Señor en momentos difíciles de angustia, en momentos difíciles que tienes situaciones en tu vida personal. No necesitas la mano de un hombre. Posiblemente te pueda apoyar solamente como hermano, como hermana, pero lo que necesitamos verdaderamente son las manos de Dios, la que nos da la calma, la que nos sacia nuestra sed, la que nos llena de gozo, la que nos da paz a nuestras vidas en tiempos difíciles, en tiempos que no hayas que hacer. Ahí está la paz. Aunque estés pasando por una tormenta, el Señor se hace visible. Allá cuando el Señor se les apareció, cuando estaba caminando en el mar, allá se le hizo visible a Pedro en medio de una tormenta, de fuertes vientos y de situaciones difíciles. El Señor llegó en el momento adecuado a parar aquellos vientos, aquellas tormentas que venían y estaban sucediendo en ese momento en las vidas de los apóstoles, donde allá los dos, Pedro y el Señor, caminaron sobre las aguas. Y confiadamente se bajó Pedro de aquella barca, donde a lo lejos reconoció a Jesús y le dijo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti.
come on, Pedro, ven a mí. Y allá salió de la barca Pedro y allá se dirigió con su maestro. Pero aquel hombre quitó la vista del Señor. Pedro el apóstol, entró la duda ahí dentro de su interior y empezó a mirar la tempestad, las tormentas que estaban azotadas por las olas, ahí la barca, y se empezó a hundir Pedro, de manera que allá exclamó Pedro: sálvame, Señor, que perezco. El Señor con su mano poderosa extendió aquella mano y lo levantó de donde estaba y lo puso sobre las aguas nuevamente. En esos momentos difíciles, ahí está el Dios invisible, hermano, hermana, para echar mano de aquella vida eterna. Cuando te sientas sola, cuando te sientas desamparada, que no tienes ayuda, ahí está Dios. No lo puedes ver, pero ahí ha estado todo el tiempo. Solamente lo que te toca hacer es clamarle a Él, llamarle y decirle: ayúdame, Señor, sálvame que perezco. Bendito sea el nombre del Señor. Llámale hoy que puedes hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor, donde es maravilloso. Yo me gozo en la palabra del Señor, porque tantas escrituras que traigo, donde allá la palabra, donde dice el libro de Juan, capítulo 1, y ahí vamos a ir terminando. El libro de Juan, capítulo 1. Dice así: Juan capítulo 1, dice, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De manera que el Verbo se hizo carne. Aleluya. Y hoy, mi hermano, posiblemente mire, en aquellos tiempos posiblemente poníamos nuestra confianza. Allá yo me colgaba un crucifijo de tela, de lazo, ahí formado por manos de hombre, hecho por los hombres. Traía un círculo con una cruz. Ni sabía lo que significaba, pero ahí ponía yo mi confianza, que ahí estaba Dios en aquella medalla, en aquel lazo que tenía yo colgado aquí en el cuello, donde ahí esa era mi esperanza, mi confianza. Ese era mi Dios que traía colgado ahí. Y estaba bien equivocado, porque Dios no es hecho de manos de hombre, sino que el Señor es el que creó todos los cielos y la tierra, y ha creado todo lo que está en esta tierra. Y el Señor no necesita nuestras manos, sino que si yo necesito de Dios a cada instante, aquellas figuras se caen y se rompen, y el hombre las tiene que reparar o comprar otra con su propio dinero. Pero yo tengo un Dios que es el dueño de toda la plata y el oro, el que nos da lo que necesitamos. A Él le debemos todo lo que tenemos, a Él le debo todo lo que tengo. Si Él quisiera en estos instantes, yo paro de respirar. Si Él quisiera en estos instantes,
instantes Él me cega de mis ojos y no podría mirar más. Pero por la bendita misericordia de Dios estamos vivos todavía, y en agradecimiento predicamos de Jesús, el que se manifestó en carne. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. 4 minutos más. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 16. Y ahí vamos ya a estar. Dice así: el único, dice 3, dice 4, dice el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Mira, mi hermano, nosotros no podemos estar con Él en estos momentos, porque Él habita en su gloria inaccesible. Nosotros tenemos un cuerpo ahorita mortal, que este cuerpo tiene que morir, o tiene que ser transformado este cuerpo, para nosotros tener acceso a aquel lugar, aquella presencia donde está el Señor. Pero dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, aleluya. El cual sea la honra y toda la gloria, porque Él está en gloria. En estos momentos está inaccesible. Usted no puede presentarse en estos momentos, porque este cuerpo es mortal. Pero hay una promesa para todos los creyentes, que en aquel día, que cuando se suene la final trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero que habrá una transformación de aquel cuerpo, mi hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Allá el Señor regresará. Esa es la esperanza del creyente, que este cuerpo de materia, este cuerpo tiene que ser transformado para estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted lo cree, dele la gloria, mi hermano, y vamos a ponernos de pie, mi hermano. Y aquel que quiera pasar aquí al altar, mi hermano, dándole las gracias al Dios invisible, aquel que se hizo visible, tiene toda la libertad de hacerlo y darle las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que seguirá haciendo, y porque hay una esperanza. Son las promesas del Señor, donde en aquel día el Señor transformará este cuerpo y estaremos ante la presencia del Señor Todopoderoso, donde no vamos a estar más en esta tierra, cuando el Señor regrese por sus escogidos. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición maravillosa, Señor, porque estamos creyendo, Señor, que tú sigues siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Tú no cambias, mi Señor. Tú sigues existiendo por los siglos de los siglos, Señor. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús. Que tú seas siempre, Señor, llevándote, Señor, toda la gloria, Señor, de todo lo que hagamos en este lugar, Señor.
porque tú, Señor, puedes, Señor, en cualquier momento aparecer, Señor. Y ya no hay tiempo, Señor, es el momento, Señor, de esperarte, Señor, con los brazos abiertos, Padre bendito, Señor, y que ya está muy cerca, Señor, nuestra redención, Señor. Tú sabes, Señor, cuándo vas a venir, Señor, donde nos vas a tomar, Señor, y nos vas a introducir en tu presencia, Señor, donde ya vamos a estar lejos de esta tierra, Señor. Estaremos en tu presencia, Señor, allá donde tú habitas, mi Señor. En estos momentos te pido, Señor, por la hermana, Señor, allá donde le hicieron una cirugía, Señor, allá en sus ojos, Señor, a la esposa de mi hermano Cayetano, Señor, allá, Señor, que seas tú obrando con tu mano poderosa, Señor, allá, Señor, que aquella cirugía haya sido un éxito, Señor, y que tú le des aquella vista, de una vista perfectamente, que pueda mirar perfectamente, mi Señor. Que seas tú manifestando tu poder ahí donde se encuentra, y si ya está en la casa ahí en recuperación, mi Señor, que seas tú, mi Señor, obrando, Señor, en aquel matrimonio, Señor, dándole la victoria, Señor. Que salga un grito de júbilo, de agradecimiento de su boca, Señor, testificando, Señor, que tú, Señor, lo sanaste, que aquella operación fue un éxito, Padre bendito de la gloria. Te lo pido, mi Señor amado. Gracias, Padre bendito, y esperamos, Señor, que seas tú obrando siempre en la vida, Señor, de cada uno de nosotros, aquellos que los que nos reunimos aquí en tu templo, Señor. Que seas tú, Señor, manifestándote. Si alguien viene con una enfermedad, una dolencia, Señor, que seas tú quitando toda dolencia, toda enfermedad, mi Señor, porque para ti no hay nada imposible, Padre bendito de la gloria. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria. Te damos, Señor, porque nos concedes y nos permites caminar y venir a este lugar sano, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente, y vamos a pasar.